por primera vez la grabación del muy tenso interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado al ministro de Justicia Félix Bolaños el mes pasado. Lo interrogó como testigo en la Moncloa. Le preguntaba sobre la contratación de la asesora de la Moncloa que asistía a la mujer de Pedro Sánchez. El contenido de este interrogatorio ya lo conocíamos, pero lo que sorprende es el tono, las formas del juez, la manera del juez de interrogar al ministro de Justicia. Fue hora y media de declaración, que empezó con retraso además, porque entre otras cosas el juez pidió que le pusieran una tarima para estar más alto que Bolaños. Bueno, la tensión vino cuando Peinado quería confrontar el testimonio de Bolaños con el de otro testigo anterior. El juez le afea que, según él, Bolaños use evasivas. En términos generales no discrepo en nada con él, ¿no? ¿Y en algún término concreto? Pues no. Han sido, media hora de declaración y todo lo que he escuchado me ha parecido coherente y me ha parecido que se corresponde con la realidad, todo. ¿Le ha parecido o se corresponde con la realidad? Es que sí. Me está usted contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial, y ahora mismo esta sala está constituida en una sede judicial. Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. Bolaños le dice entonces que no está contestando con evasivas, pero a Peinado tampoco le convence. Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. Es una cuestión de creencias. Es una cuestión de constatación, de conocimiento. De lo que he escuchado del testimonio del testigo, señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Bien. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo. Bueno, si es una evasiva, no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le llega a amenazar con un careo con ese otro testigo, de hecho, y le reprocha titubeos. ¿Quién le nombró? Al vicesecretario general. A la persona a la que nos estamos refiriendo en este momento, a don Alfredo González Gómez. ¿Quién le nombró para el cargo que usted ha dicho? Le nombra el Consejo de Ministros. ¿Y quién le propuso para el nombramiento? Seguramente yo, seguro que yo. ¿Lo puede afirmar rotundamente? ¿O? Era el vicesecretario general, yo era el secretario general. Y por eso le pregunto, como está contestando con cierto titubeo, le pregunto si puede concretar y confirmar que fue usted el que le nombró. Piense que son 7 años de ese tipo de nombramientos del año 2018. Bueno, el juez llega a afear al ministro de Justicia que esbozara una sonrisa en un momento dado. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio y a no diferir. Lola García, Daniel Fuentes, ¿qué os sugiere esto que acabamos de escuchar, Fuentes? La verdad es que el tono, las formas, en fin, no tenemos más elementos de contexto, no estábamos presentes, no sabemos en qué minuto ni qué pasó antes ni qué después, entonces bueno, pues por buscar algún paliativo, pero desde luego el tono resulta chocante, sorprendente, sobre una cuestión además. En fin, yo no soy experto jurídico, pero los nombramientos que son discrecionales de altos cargos, de cargos de confianza en el presidente, en el entorno del gabinete de presidencia del gobierno, pues son discrecionales, son cargos de confianza, y efectivamente los nombramientos en sí los hace el Consejo de Ministros, se publican en el boletín oficial del Estado, igual que los ceses, ¿no? Tampoco a nadie se le pide, oye, ¿por qué le cesaron? Pues me cesaron porque me cesaron, ¿no? Esto es como preguntarle a un entrenador de fútbol que por qué ha puesto de titular a uno y no ha puesto titular a otro. Bueno, pues porque lo he considerado, que este tenía que ser titular y el otro tenía que estar en el banquillo, en fin. Pero más allá de eso, ¿no? Yo creo que es un poco lo que preocupa en todo lo que vamos conociendo de este procedimiento. No solo es que los jueces evidentemente tienen que ser imparciales, es que debe parecer que son imparciales, y la percepción que uno está teniendo por lo menos es de duda, ¿no? De no sé, una cierta animadversión, en fin, yo creo que digamos, desde mi ignorancia de estos temas, yo a esto le llamaría investigación prospectiva, ¿no? Al proceso entero. Hoy voy por aquí, mañana por allá, ahora busco a ver si hago. Es que eso no es un proceso, esto no es un sumario. En fin, no sé si al final no acabaremos hablando del caso Peinado, en función de cómo esto evolucione y termine. Lola. Es que a mí me ha parecido casi el interrogatorio a un acusado. Completamente. No a un testigo, ¿no? Y además quiere que el testigo se exprese de la manera que él quiere que se exprese. No sé si eso es muy habitual en un procedimiento, pero
todos cuando hablamos, a pesar de estar convencidos de algo, solemos decir creo que. En fin, no es algo tan ajeno a una conversación normal o a una respuesta espontánea que el decir creo que, porque además yo he escuchado un poco antes y es persistente el tono y la evolución del interrogatorio, o sea que no he escuchado el interrogatorio completo, pero sí un fragmento más amplio. Y entonces, bueno, pues parece que como si tuviera delante a un acusado más que a un testigo. Y además hay que añadir que hace un año ya que está abierta esta investigación. Sí, es decir, que aún estamos sin tener nada concluyente un año después, ¿no? Y además te encuentras con este tono a la hora de interrogar a un testigo, pues llama mucho la atención, sí. ¿Creéis que esta investigación, la causa judicial abierta en torno a Begoña Gómez y las 28.000 derivadas que ha abierto Peinado, le está generando algún tipo de erosión política al gobierno, Lola? Yo creo que sí. Sí, porque vivimos en una sociedad en la que es muy difícil discernir los detalles de una causa judicial, por mucho que al final, pues eso, tengamos acceso incluso a unos audios, cosa que también es sorprendente, ¿no? No es ya que se filtre una declaración, sino que tienes incluso los audios. Pues a pesar de eso, pues lo que acaba llegando al ciudadano son fragmentos, son destellos de todo eso, ¿no? Y entonces sirve para que se hagan determinados relatos. Y además no sabemos pues qué evolución va a tener eso, ¿no? Hay dos casos, básicamente, el del hermano del presidente y el de la mujer del presidente. Yo creo que además son muy distintos y claro, al final en el debate político y en el debate ciudadano se acaba mezclando todo. Hoy había, no sé si hoy o ayer, había un artículo del Financial Times que hablaba del lawfare in Spain, hablando de si el titular era muy llamativo porque hablaba del lawfare, después el artículo no, el artículo era una mera descripción de todos estos casos que están abiertos y tal, pero si ya un diario como este, ¿no? Expresa pues cierta estupefacción, ¿no? ante el desarrollo judicial de estos casos, pues bueno, pues imaginaos eso en las redes sociales, en los debates, en las tertulias. Yo creo que sí, que eso abona pues que el CIS, por ejemplo, reflejara hace pocos días que 9 de cada 10 españoles considera que los jueces no tratan a los políticos como al resto de ciudadanos. Fuentes, ¿tú también lo crees? Yo creo que sí, porque en realidad son dos causas, ¿no? La causa judicial, que tiene que seguir su procedimiento porque tiene que ser garantista y porque todos deseamos que sea así, y eso necesita pues tiempo, una demora, y luego la causa política mediática, que sigue otros tiempos y otros parámetros. Y esta diferencia entre los tiempos de la política y los tiempos de la judicatura es perfectamente utilizada y conocida, porque en muchos casos ejerce de acusación. Yo creo que la conclusión de todo esto, y esto ya es una cuestión pues muy de técnica jurídica, es que el propio sistema debería buscar la manera de defenderse de quien abusa del sistema contra el sistema. Y yo creo que estos son casos evidentes, y estos años estamos viviendo pues yo diría que de manera casi habitual, ¿no? La Fiscalía ha recurrido a la decisión del juez Peinado de imputar a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, porque considera que no hay indicios contra él. El juez investiga si cometió un delito de malversación al contratar a la asesora de Moncloa que trabaja para Begoña Gómez. El tema no es Abogados Cristianos o Manos Limpias o Hazte Oír o cualquiera de estas asociaciones ultraderechistas que campan a sus anchas por el panorama judicial. El problema son los jueces instructores que admiten a trámite esas querellas y que además fallan normalmente a favor de lo que piden este tipo de asociaciones. Creo que hay muchas instancias en este país que hicieron de forma ejemplar la transición
Y como dice Héctor, la única instancia en este país que no hizo la transición fue la instancia judicial. No solamente porque los jueces sean mayores y tengan cierta edad, sino por otros muchos motivos, sino porque la inmensa mayoría de ellos pertenecen a una ideología conservadora y ultraconservadora y siguen teniendo un nexo con etapas pasadas de este país. Y efectivamente ellos saben dónde tienen que poner las querellas, cuáles son los juzgados que están de guardia y cómo van a prosperar esas querellas, porque si de algo están henchidos es de dinero que les llega a espuertas, y como dice Héctor, podemos sospechar de dónde llega ese dinero. Probablemente los oyentes nos han escuchado oír mucho más del juez Peinado que de otros instructores que siguen los pasos de Peinado, pero hay varios instructores en este momento, en la actualidad judicial, que si la justicia funcionara como tiene que funcionar, probablemente pasarían a la historia de la infamia judicial de este país, y en algún momento alguien tendrá que preguntarse hasta cuándo y por qué se soportó tanta indignidad, ¿no?, en la esfera de la justicia. De la misma forma que los ciudadanos no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, los jueces en este país no deberían o deberían tener alguna cortapisa para instruir según cómo. Y más teniendo 3 instancias por encima, que son la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial, a quien tiene que rendir cuentas. Y de momento nadie le ha pedido explicaciones. Es decir, un instructor puede montar la que está montando el juez Peinado y en este país no pasa nada. Es decir, que la situación de indefensión en la que puede creer el presidente del gobierno que se encuentra, igual que su esposa, imaginaos si esto pasa con un ciudadano anónimo, en la situación en la que se puede encontrar. No sé cómo acabará. Hay gente en el Partido Socialista y en el gobierno que considera que todo esto se va a volver en contra no solamente del instructor, sino también de la derecha política, y que va a terminar favoreciendo al presidente del gobierno, que le va a convertir en una víctima. Yo tengo dudas, porque en este momento sinceramente creo que se ha llegado demasiado lejos. Experta en el caso de Begoña Gómez, también soy estudiosa de toda la carrera del juez Peinado desde que imputó a la primera persona que tenía manía, un niño que le robó el bocadillo en 4º de primaria. El caso Mortadela, sí señor, sí. Acabó imputado hasta el charcutero, no le digo más. A ver, un momento, es que si era mortadela con aceitunas, pues claro, la cosa hay que dar la razón al juez Peinado. Pero, a ver, cuéntenos, ¿usted cree que habrá más imputaciones? Pues mire, teniendo en cuenta que por ahora ya lleva imputados a Begoña Gómez, al exconsejero del PP madrileño y directivo de IE Business School, Juan José Güemes, al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, a la asistenta de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y al que la contrató, Francisco Martín, pues la respuesta corta sería sí. Ah, ¿y la larga? Pues la larga es, por supuesto, que sí. Está usted loco si piensa que el juez Peinado no va a parar de llamar imputados hasta que pueda formar una conga que recorra todos los juzgados de instrucción de Madrid. Bueno, pues ya que está usted tan puesta, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Esto funciona como lo de llamarte a la mesa electoral, que si tiene más de 65 años no vas? Bueno, pues a la segunda pregunta, no. Una vez interrogó a un señor por Ouija. Esto es real. Y respecto a la primera, de quién va a ser el siguiente, el juez Peinado sigue un meticuloso sistema para determinar quiénes son susceptibles de ser imputados en la causa. Se llama la ruleta de tu causa me suena. Y básicamente hace esto. Y mira que ahí está una señora que una vez se tomó un café con Begoña, ¿eh? Ojo. Ahí el que le sirvió el café. Selena Gómez la tenemos por si es prima lejana de Begoña. Y a ver, ¿qué está parando? ¿Qué está parando? Pues... le ha tocado... a ver... Aquí se está librando todo el mundo, ¿eh? ¡A Jacinto! Bueno, el jardinero de Moncloa.